Este va a ser como el tercer intento en el que trato de resumir todo Jorge Joestar. Voy a tratar de que sea la última vez. Me comprometo que este año finalmente contaré la historia completa de la mejor, entre comillas, novela de JoJo's Bizarre Adventure. ¡Para ti! He de primero informar de que Jorge Joestar es muy bizarro, más bizarro que la serie principal en sí. Así que mientras voy narrando, ¿no? Probablemente al principio no entiendan qué carajo está pasando y que lo que sucede no tiene ningún sentido, que es todo muy aleatorio, pero se lo van a tener que creer. George Joestar es un niño de 11 años que vive en La Palma, España, con su madre Erina Joestar y Elizabeth Straiso, también conocida como Lisa Lisa. George recuerda las innumerables veces que sus compañeros españoles lo acosaron, incluyendo cuando intentaron meterle excremento de perro en la boca de camino a casa después de la escuela. Y si viste, con los españoles esto no te puede fiar. Por suerte, Lisa Lisa siempre estaba ahí para defenderlo y le daba una paliza a Antonio Torres, el líder de la pandilla. George llora al llegar a casa y Erina le da una seria charla. Descubre que Lisa Lisa se irá a vivir a Italia con su padre adoptivo Straiso cuando cumpla 12 años. Aunque George se niega a aceptarlo, una fuerte discusión con Erina y ver a Lisa Lisa llorar por primera vez lo convencen de ser valiente. Decide enfrentarse a sus acosadores y darles una paliza él solo. A la mañana siguiente, George intenta evitar a la pandilla de Antonio, así que va a la escuela muy temprano y se esconde en un trastero. Pronto descubre que su plan fue en vano, ya que al llegar a clase, Julio González, uno de sus acosadores, lo interroga de inmediato. Antonio fue asesinado esa mañana y Julio acusa a George o a Lisa Lisa de ser los sospechosos porque ambos habían salido temprano de casa y Lisa Lisa aún no había llegado a la escuela, lo que deja a George como el principal culpable. Mientras Julio continúa acosando a George, su profesor, el señor Fernández, entra en el aula y le dice a Julio y los demás acosadores de George que se vayan a la mierda. Julio revela que Antonio murió aplastado, quedando completamente plano, como una lámina de piel sin sangre, sin músculos ni huesos. De repente, Tsukumuhuku Kato, un personaje que va a ser protagonista pero que nunca vamos a ver cómo es su apariencia, el único compañero asiático de George, entra en el aula. Era un joven detective y había escuchado la conversación, declarando que ya había resuelto el caso, y entonces saca el cadáver, entre comillas, de Antonio. La lámina de piel era una obra de arte de la madre de Antonio, María Torres, que cuidadosamente desprendía los trozos de la piel de su hijo para crear lo que se llama, lo que ella nombra como el Antonio de este año. Llevaba haciendo esto con Antonio desde que él era un bebé, cada año, y así su cuerpo se adaptaba a la pérdida de piel, acelerando la producción de células cutáneas 3 días antes del habitual, en que María realizaba el desollado, como si fuera una habilidad de stand. George se preguntaba si el verdadero Antonio sigue vivo, y Tsukumuhuku abre la puerta, indicándole a la persona que está allí que entre. Aunque la persona que entra se parece a Antonio, George se dio cuenta que en realidad estaba muerto. Entonces Lisa Lisa sale de la piel de Antonio y se presenta a la clase. Dice que la persona que asesinó a Antonio está cerca y que Lisa Lisa se había puesto su piel para atraer al asesino a la policía. Lisa Lisa describe 4 reglas que sus compañeros deben seguir para mantenerse a salvo, advirtiéndoles que deben estar en casa antes del anochecer y permanecer allí con las puertas y ventanas cerradas hasta el amanecer. Tsukumuhuku afirma entonces que el plan de Lisa Lisa ha funcionado y que el asesino que odia la luz del sol ya está en la escuela. George nota que el pasillo se ha vuelto oscuro y lúgubre antes de ver al señor Fernández cerrar las cortinas. Lisa Lisa revela que, desde bebé, tenía poderes respiratorios especiales, el Hammond básicamente, al igual que su padre adoptivo y el padre de George. Mientras el señor Fernández se aferra a la última cortina, la luz del sol lo mata y su cuerpo se desintegra vivo.
George afirma que el señor Fernández era humano cuando estaba con ellos en clase, por lo que debió haber sido transformado en esa criatura por el asesino Antonio, quien lo obligó a cerrar las cortinas. Lisa, George y Tsukumo Huku caminan por el pasillo y se encuentran con un hombre que se parece a Antonio de pie en el techo. El hombre se llama Alejandro Torres y les pregunta si han visto a su hijo. Alejandro ya había comido a Antonio por la mañana, pero luego se enteró de que había ido a la escuela. Lisa discute con el hombre, quien decide matarla, pero es destruido por el Indigo Blue Overdrive, una técnica Hammond de Lisa. En un intento de demostrar valentía, George intenta pelearle a Alejandro y se interpone inesperadamente entre Lisa y Alejandro, y también queda inconsciente por el ataque porque se comió parte del Blue Overdrive. Por suerte este ataque solamente mata vampiros, por lo que a George solamente lo deja inconsciente. Lisa viendo cómo George salta al Indigo Overdrive le dice ¡pelotudo! George despierta a la mañana siguiente en su cama y habla con Straizo, que le explica que los restos de Antonio y Alejandro han sido limpiados y que otros monstruos de la isla han sido destruidos. George pregunta si posee un poder similar al de Lisa, pero se da cuenta de que no lo desea porque estaría demasiado asustado para luchar. Straizo lo anima y dice que fue lo suficientemente valiente para actuar en la lucha contra Alejandro. Poco después, Tsukumo Huku visita a George y los dos se convierten en mejores amigos. Tsukumo Huku, viendo los poderes de Lisa, se acordó de algo y cuenta que él antes tenía una habilidad llamada Beyond, pero que este lo abandonó. George cree que está delirando nomás. Cuando llega el momento de que Lisa se vaya, bromea sobre casarse con George y ambos se declaran su amor. Durante los siguientes 4 años, Tsukumo Huku y George viven aventuras detectivescas y resuelven numerosos misterios. Cuando cumple 15 años, Tsukumo Huku tiene que regresar a Japón y George llora mucho por estar solo otra vez. George declara que volverá a Japón en el futuro y juntos podrían resolver más misterios, en vez de ir a Inglaterra a estar con Lisa. Está claro de que la homosexualidad también invade el alma de George, es parte del ADN Georgetown. Sin embargo, 2 meses después, el ejército encuentra en el fondo del mar el barco en el que había partido Tsukumo Huku, finalizando así el capítulo 1 en lo que parece ser un trágico final.